Buenos días a todos los oyentes. De nuevo, estamos aquí en nuestro programa en Clave de Historia y hoy tenemos como invitado pues al profesor Germán Rueda Hernán, catedrático de Historia Contemporánea. Lo primero que hago siempre es agradecer que haya aceptado la invitación y agradecer su presencia. Germán, bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, hoy, el último día estuvimos tratando sobre el perfil biográfico de la reina Isabel II y hoy vamos a hablar ya del reinado efectivo de Isabel II, es decir, el periodo que va desde 1843 hasta 1868, la revolución que va a acabar con va a destronar a la reina y va a expulsar a los Borbones de España. Entonces, esa es la cuestión. El currículum del profesor Germán Rueda es un currículum brillantísimo. Él es, como he dicho, catedrático de Historia Contemporánea y ejerce en la actualidad docencia en la Universidad San Pablo CEU. Tiene muchísimas publicaciones, pero entre ellas me gustaría resaltar una obra que se llama España 1790-1900, Sociedad y Condiciones Económicas. Esta obra está editada por Ismo y es del 2007 y yo desde luego recomiendo como siempre su lectura. Su línea de investigación es riquísima porque él ha trabajado sobre todo sobre 4 líneas de investigación: sociedad y condiciones económicas en España de 1750 a 1930, historia política, otra línea de investigación, historia política del siglo XIX, tercera línea, historiografía contemporánea y visiones generales de la historia universal contemporánea, y luego aspectos de la Segunda República y Guerra Civil. Pues claro, todas estas 4 líneas de investigación ha dado lugar a una cantidad de obras de autoría propia, de autoría compartida, artículos, en fin, que no nos vamos a detener en eso porque ya vamos a empezar con el reinado de Isabel II. Y a mí lo primero que me apetece que nos cuente es cómo se inicia recordar un poco, ¿verdad? Desde la regencia de Espartero, cómo se inicia la llegada, la caída de Espartero y la llegada de Isabel II en 1843. Bien, Espartero entró en el gobierno como un elefante en una cacharrería. Cuando, cuando expulsa a María Cristina, a la reina regente, lo hace con unas formas más de militarote propiamente que de político. Desde luego, nada sutil. La expulsa alegando pues que tiene hijos y que en el testamento de Fernando VII pues está claro que decía que no se podía volver a casar. En el caso de que se volviera a casar, tendría que renunciar a la regencia. Y cuando, bueno, pues Espartero descubre esto, bueno, que era conocido por otra parte, descubre que ella vive con Fernando Muñoz y tiene varios hijos. Bueno, pues lo que hace es utilizar ese elemento para expulsarla. Bueno, cuando llega al poder, pues se rodea de los militares, básicamente, que estuvieron con él en América, y hace unos gobiernos en los que el partido político que le ha upado, que le ha llevado en fin, políticamente a la regencia, que es el Partido Liberal Progresista, apenas tiene fuerza. Son más los compañeros directos del propio Espartero. Bueno, entonces la oposición a Espartero no solamente fue del Partido Liberal Moderado, que apoyaba a María Cristina, sino que también llegó del Partido Progresista. Y finalmente hay
hay un pronunciamiento que es el modelo español típico de asonada militar, en la que Espartero se siente muy solo porque le van abandonando y en principio va a ser el Partido Progresista quien ocupa el poder, pero hay una revolución, más que ya más que una, más que un pronunciamiento, es una revolución, la que acaudilla Narváez con los moderados, pero con apoyo de los progresistas también, en la que bueno, pues prácticamente cae Espartero y en ese caso Narváez aprovecha la ocasión para ocupar el poder Muy y bien. también para que la niña, que era una niña todavía, que tenía apenas 13 años, pues es aupada a la corona, vamos, se adelanta la edad de la corona y a partir de ahí pues empieza el reinado efectivo De de Isabel Isabel II. II. Muy bien, entonces el reinado comienza con un gobierno liberal moderado, liderado, digamos, por Narváez, y durante ese periodo de tiempo, se van a sentar las bases de lo que es una organización política y administrativa, y se crea la Constitución del 45. Se firma el concordato con la Santa Sede en 1850. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, Sí, de esa primera es etapa? una vez que pasa ese interregno entre el año 1843 y 44, que he dicho antes que estaban los progresistas, pero que en fin, van a perder el poder, porque esto es importante entenderlo, de todo el siglo XIX, no solamente de la época de Isabel II, de todo el siglo XIX y de principios del XX. La monarquía española es una monarquía que no es absoluta como era la de Fernando VII, sino que es una monarquía censitaria, acepta el liberalismo, pero no es una democracia. El sistema para alcanzar el poder, si no es por la fuerza, cosa que ocurrió muchas veces, si es por, digamos, por las buenas, por el sistema legal, el sistema es exactamente el contrario de lo que tenemos en democracia. Hay que quitarse de la cabeza la idea de que hay unas elecciones y que quien las gana es el gobernante. No, es al revés. Es la corona, en este caso Isabel II, niña, la que designa a un primer ministro. Este primer ministro, a su vez, designa el gobierno. Y después, cuando está ya en el gobierno, convocan elecciones que suelen ganar, salvo 4 ocasiones, las ganan siempre. Y una vez que tienes mayoría, dominas el poder, o sea, el ejecutivo, y dominas el legislativo. Por tanto, eso es lo que hizo Narváez, convocar elecciones una vez que llega al poder. Bueno, a partir de ahí, la reina irá nombrando sucesivos primeros ministros. Casi siempre es Narváez, en la década moderada, entre 1844 y 54. Pero a veces la reina tenía caprichos y nombraba a otra persona, o la camarilla, por ejemplo, el conde de Clonar le nombró primer ministro en contra de la opinión de Narváez. Eh, alguno más que nombró dentro del Partido Moderado, que había varios grupos, los centristas, que eran mayoritariamente los que seguían a Narváez, pero también había los puritanos o los conservadores, los liberales, moderados, conservadores, que era otro grupo más a la derecha, por decirlo de alguna manera, dentro del partido. Bien, en todo caso, esa época, esos 10 años, del 44 al 54, tienen una unidad. La unidad es que está dominado por el Partido Moderado, al margen de que cambian mucho los gobiernos. Y normalmente los técnicos, las personas que están
digamos, al cargo de los problemas reales de España, no cambian. O sea, el gobierno cambió con frecuencia, pero, por ejemplo, los que están a cargo de las carreteras o de los ferrocarriles o de los puertos de mar, pues no cambian, o sea, son los mismos, es el mismo sistema, funciona. Y me preguntas por algún elemento que modernizó España, pues ese, por ejemplo, las comunicaciones. El año 44, el mismo año 44, España ingresa en en el sistema de postal internacional, con lo cual se crea el primer sello de correos. Muchas veces lo habrán visto, en fin, los coleccionistas lo estiman mucho. Primer sello de correo con la cara de Isabel II de niña, muy niña. Bueno, el correo no solamente era para internacional, sino también dentro de España. Se modernizó muchísimo. A partir de la creación de carreteras, vamos, ya estaban creadas, ¿no? Pero de modernización de carreteras, la red de carreteras, las diligencias, los correos, que es como se llamaban a las diligencias que llevaban las sacas de correos, los correos podían moverse por toda España con facilidad. Y luego los arrieros llevaban al último pueblo de España las cartas o los paquetes o las comunicaciones. Un elemento. También podríamos hablar, si quieres, lo hablamos después, de las Sí, carreteras, de los ferrocarriles, de los puertos. sí. Pero en fin, estos 4 años fueron muy Vamos, eficaces. vamos poco a poco. Qué interesante es que en todo este periodo, porque nosotros hemos estudiado la estructura económica, social y política del antiguo régimen, y vamos a ver cómo el liberalismo va penetrando en la sociedad y en la economía y cómo se va modernizando poco a poco España. En este caso, la modernización de las comunicaciones es muy importante porque se integra el mercado, se convierte en un sector de arrastre de otros desarrollos y eso incentiva muchísimo la economía. Entonces, estamos en esa década que nos ha contado el profesor, todos esos avances que se van haciendo y además se va a hacer la Constitución de 1845. ¿Qué de novedoso había en esta Constitución con respecto a la Desde el anterior? punto de vista democrático, la Constitución del 45 es una constitución de partido. Por lo tanto, es un retroceso. Había habido antes, además de la Constitución de 1812, había habido otra Constitución, la de 1837, que se hizo en la época de Mendizábal, en la que se pusieron de acuerdo moderados y progresistas para hacer una Constitución que unificaba las ideas vigentes, ¿no? Que era, mm, digamos que estaba entre la Constitución de 1812 y la vigente, la que estamos hablando ahora del 45. Había elementos en fin, que cambiaban, pero sobre todo, por ejemplo, el número de electores era menor. Ya he dicho antes que las elecciones era un censo electoral, no votaba todo el cuerpo de electores masculinos, sino que votaba un grupo pequeño. El Estatuto Real de 34 era muy pequeño, o sea, apenas votaban 14.000 personas. En la Constitución de 37 votan un número bastante mayor, ¿no? Estamos hablando de cerca de 100.000 personas. En este vuelve a disminuir. Mm, lo que esta Constitución deja claro son los derechos individuales con restricciones, por ejemplo, la restricción de la libertad religiosa, en la que hay aunque las demás constituciones también anteriores señalaban al catolicismo como la religión de los españoles, en esta se insiste que es la religión del Estado. Eh, bueno, es en cierta manera está restringiendo una libertad, pero por otra parte restringe también libertad de prensa e imprenta, que no es que no lo haya, pero
Es tal el conjunto de elementos que hacen que la censura pueda participar, pueda actuar, que la libertad de prensa y prensa es menor. Sí, la Constitución del 45 nos habla, creo, que he leído, proclamaba la soberanía compartida. ¿Eso qué Sí. significa? La Bueno, es soberanía otra compartida. cuestión que estaba también realmente en la anterior, pero en este caso, digamos, se reafirma la soberanía compartida de tal manera que la Constitución de 45 refleja eso que he dicho antes, es decir, que no estamos en una democracia, sino que estamos en un sistema en el que, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XVIII, que la soberanía era exclusivamente del rey, era el soberano, lo que Absolutismo. hace la Constitución de 45, siguiendo la doctrina francesa, por eso se llama una constitución doctrinal, sigue la doctrina de la Constitución francesa de Luis Felipe de Orleans, en la que se reparten la soberanía, el pueblo, a través de las elecciones censitarias y con el sistema que he dicho antes, que, en fin, que daba lugar a que las elecciones siempre las ganara el poder, quien estaba en el poder, y el rey, que tiene unas atribuciones. Entonces, bueno, pues lo que hay es una soberanía compartida en el sentido de que el rey tiene una serie de elementos que puede controlar. Por ejemplo, puede disolver la Cámara, puede disolver el Senado y el Congreso, en fin, las Cortes, las puede disolver cuando quiera. Ah, O sea, muy no es el presidente del gobierno, sino que es el rey. Y de hecho, las disuelve. O sea, Isabel II las disuelve, siempre forzada por un grupo, una camarilla, un sector político, un tal, pero la disuelve con frecuencia. Y tiene atribuciones que le permiten tener una soberanía compartida con el poder político. De esta época es también el concordato de 1851 con la Iglesia y la Iglesia por este concordato acepta, ¿no?, la desamortización efectuada hasta entonces. Sin embargo, parece ser que exigió una contrapartida económica. ¿Cómo fue esto del concordato? Bueno, el concordato básicamente es regularizar las relaciones con el Estado. O sea, España, como he dicho antes, constitucionalmente era un país católico, o sea que, pero sin embargo, la mayor parte de los obispos no estaban en su sede, habían sido eliminados y no había relaciones entre Estado y la Santa Sede, no había relaciones porque las habían cortado, entre otros motivos, por la desamortización, pero todavía más importante, por la exclaustración. O sea que lo que hace el poder político en el año 35 y 36 es disolver las órdenes religiosas. O sea, les mandan a su casa. De los masculinas, las femeninas, ponen unas condiciones tales que lo hacen muy difíciles. A cambio, les daba una asignación mensual a quienes estuvieran ordenados, Isacris, o a las monjas que dejaran sus conventos, le daban una reducción muy pequeña. Y todos los bienes que tenían, a las órdenes que habían sido expulsadas, expulsadas, o en fin, les habían que había quitado sus monasterios, sus conventos, es decir, era una exclaustración, habían sido exclaustradas. A esas órdenes les quitan todos sus bienes y a cambio les dicen que le van a pagar un 3% de esos bienes. Pero de hecho, eso no ocurrió. Bueno, pues ¿qué hace el concordato? Pues decir que es esa forma, esa solución que se había dado el propio Estado se cumpla. Y además Bien. que se permita entrar a 2 órdenes por cada uno de los obispados que hay en España, que eran cerca de 80, y que el obispo decidiría
qué dos órdenes podían entrar. Además, se restablecen las relaciones diplomáticas. El nombramiento de obispos se vuelve a recuperar. Las diócesis vuelven a estar otra vez dotadas de todo el sistema clerical del gobierno de la Iglesia, de las parroquias, etcétera. Muy bien. Y en esta época también se reforma la hacienda. En esta época también hay una... ¿Cómo fue esa reforma de hacienda? ¿Tuvo Bueno, efecto? ¿Fue profunda o...? no, bueno, sí y no. Es la reforma de Mon. Mon es el gran ideólogo de la economía por parte de los liberales moderados, ¿no? Es quien decide. Y sí, hace una reforma en el sentido primero, de unificar eh, las, las administraciones de Hacienda en toda España, salvo, salvo en Navarra y el País Vasco, que habían sido afectadas por los acuerdos de Espartero con los carlistas bueno, pues ahí hubo no exactamente lo que hay ahora, ni lo que hubo después, pero en fin, hay una hacienda foral, ¿no?, que se respetó. En el resto se unifica la hacienda en toda España con un sistema fiscal unificado y se rompen las diferencias que había entre provincias, ¿verdad? Se suprimen elementos que se consideraban del antiguo régimen o del sistema anterior, del siglo XVIII, como por ejemplo eran los peajes, ¿no? Todavía subsistían muchos peajes, se suprimen, o sea, hay libre circulación de mercancías y de personas dentro de España, no tienen que pasar, salvo la entrada a las ciudades, ¿no?, en las que sí las ciudades estaban casi todas amuralladas o había cercas, y ahí sí cada ayuntamiento podía imponer una tasa, tal, era los sistemas que había en toda Europa, no solamente en España, en toda Europa continental, y además era la manera de controlar también la calidad de los alimentos a efectos de las pandemias que eran frecuentes, sobre todo O del sea que cólera. se dan pasos importantes como el que acaba de citar en el sentido de liberalizar el mercado interior. Exactamente, Considero que es muy importante. es Eh, importantísimo. O Se sea, tiende a integrar el mercado y eso produce crecimiento económico. Leyendo sobre esta etapa en estos días, me ha llamado la atención que parece que en esta etapa hay una influencia de los sectores conservadores y de los confesores de la reina, ¿no? Del padre Claret y Fulgencio, y también aparece un personaje que le llaman Sor Patrocinio, la monja de las llagas. A mí me ha llamado la atención, realmente sí se sabe que existen las cartas, ¿no? Las cartas entre el padre Claret y la reina, pero ¿qué influencia tuvieron? Es cierto eso o cómo? hombre, en la medida que he dicho antes que la reina, la corona, tenía soberanía compartida, la influencia personal de las personas que estaban a su alrededor, pues era importante, ¿no? Eh, al lado de las habitaciones de la reina había una estancia que se llamaba la cámara. La cámara era donde los nobles que estaban en la corte de la reina, que eran toda la grandeza, podían ir a cualquier día y a cualquier hora. Podían estar allí a las 4 de la madrugada, a las 5 por la noche, cualquier día se presentaban ahí quien quisiera. Y tenían la cámara. Y luego había una estancia pequeña que se llamaba la camarilla, donde estaban los que no eran de la corte, pero que tenían esa influencia. Por ejemplo, ahí estaba el padre Fulgencio, su patrocinio, y quien la reina quisiera. Eran amigos personales de la reina, aunque no fueran la corte, la camarilla. Por eso se le llama a este grupo la camarilla.
Bueno, y claro que tenía influencia, o sea, no, pero es una influencia muy relativa. Por ejemplo, mm, la, la, la reina, estamos ya hablando del periodo más posterior, estamos hablando del año 57, 56, 55, 56. La reina no quiere firmar la desamortización que hizo Madoz, porque el padre Fulgencio le dijo que eso era volver otra vez a ser anticatólico, ir en contra de las órdenes religiosas, tal. Entonces, en fin, la reina no lo quiso firmar. Al final lo firmó, pero durante un tiempo, y eso fue más que su propia decisión, es la influencia de la La camarilla. influencia. Por ejemplo, no hay un gobierno que sepamos que está documentado, que lo nombra la camarilla con el apoyo del rey Francisco, el rey consorte, que era Fulgencio, el padre Fulgencio era el padre espiritual, el director espiritual del rey consorte, Francisco de Asís. Bueno, y Francisco de Asís y el rey y Fulgencio, pues convencen a la reina para que nombren a Cronar el primer ministro, eh, lo cual duró apenas horas, porque al cabo de unas horas, eh, Narváez, los moderados, que no querían nombrar a Cronar, que, bueno, pues que tenía unos méritos relativos, eh, mm, pues lo que hacen es presionar a la reina para que le destituya y al cabo de, no llegó a 24 horas, le destituye. O sea que la O sea camarilla que tuvo sí es poder, cierto. pero menos que el partido moderado. Ya, o sea, había una influencia, ella tenía sus confesores, personas, su gabinete, pero vamos a volver a la década moderada. Estamos ya en 1854 y realmente hay mucho malestar entre los progresistas porque se denuncia mucho la corrupción que hay. Total, que hay mucho descontento como viene siendo y entonces aparece la figura de dos nuevos generales, O'Donnell y Dulce, ¿verdad? Que estos Sí. van a, van a ser de la Unión Liberal y se pronuncian contra este gobierno, la llamada bicalvarada, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco cómo fue esto y a qué dio lugar y qué objetivos tenía este pronunciamiento? Bueno, si te parece, hay que ir Sí, un poquitín hacia atrás para muy explicar por bien, qué muy existe, bien, ¿no? por supuesto, Las razones. por Eh, supuesto. al final de la década moderada hay unos gobiernos que son del Partido Moderado, pero digamos del sector más a la derecha, de los conservadores, ¿no? Eh, entre ellos está Bravo Murillo, ¿no? Bravo Murillo que es un administrativista, fue alcalde de Madrid, al que da a conocer su calle y su estatua que hay en el Madrid, en la calle Bravo Murillo, al lado del canal, fue el que trajo las aguas a Madrid, el agua corriente, las fuentes, el agua corriente, y muchas casas tenían agua. Era una administrativista muy eficaz, dotó España de una estructura muy moderna desde el punto de vista administrativo para la época, empezó a organizar oposiciones es decir, que fijó a los funcionarios, que los funcionarios no cambiaran cada gobierno, sino que eran por oposición y les fijó, organizó un sistema muy moderno. España tenía entonces unos 50.000 funcionarios, no nos imaginemos que era una cantidad enorme. En Madrid había 5.000 de todos los ministerios, o sea que no era, en fin, es cantidad pequeña para lo que era. Pero en fin, Bravo Murillo lo organizó. La corrupción, pues efectivamente, el entorno de María Cristina, de la reina Isabel, la madre de la reina Isabel II, María Cristina, que se había casado
ya sí en secreto con Fernando Muñoz, pues el entorno empezó a utilizar el poder, la influencia en el poder, para obtener beneficios económicos. El más sonado fue las licencias para construir ferrocarril. Los ferrocarriles entonces estaban en ciernes, no, de hecho no había ninguna línea de ferrocarril, pero sí había, porque en Europa ya estaban construyendo y había grandes líneas, sí había muchas concesiones, el Estado concedía. Bien, pues lo que hizo el entorno de Fernando Muñoz es utilizar ese poder del palacio para que tuviera influencia a la hora de que el Parlamento les concediera y los ministerios le concedieran determinadas, por ejemplo, el puerto de Valencia, las obras del puerto de Valencia y los ferrocarriles. Es decir, es una corrupción pues muy parecida a la que va a haber a lo largo de todo el siglo XIX y en el siglo XX. Es decir, que son siempre que... Bien, pero el partido moderado en el poder le pasó lo mismo que dijimos antes en el 43 a Espartero, que dentro del partido moderado hubo fuerzas del partido moderado, entre ellas los moderados centrales y los moderados puritanos, que se sintieron fuera del poder, porque la reina eligió a los moderados, digamos, conservadores a la derecha. Y empezaron a movilizarse para que la reina les diera de nuevo el poder, cosa que no lograron por el sistema que he dicho antes, que se encontraban fuera, aunque tenían poder en los ministerios, en la administración, etcétera, pero no era el presidente del Consejo de Ministros. Y a partir de un momento determinado, hay un sector que es el que caudilla O'Donnell, hay un sector que empieza a pensar de nuevo en utilizar el ejército, es decir, la fuerza militar, para mm, cambiar el gobierno. Bien, y efectivamente lo que se hace es preparar una revolución en la que participa también el Partido Moderado, pero al que se le suman los progresistas, que estaban, por supuesto, fuerísima del gobierno y del poder. Solo tenían poder municipal y poco. Y se le suman los progresistas y dan un golpe de Estado, vamos, un pronunciamiento que termina en una pequeña revolución. Bueno, una pequeña, no tan pequeña revolución, la del 54. Es decir, es una revolución en la que, por ejemplo, el ideólogo es un conservador que es Cánovas, Cánovas Cánovas, de Castillo. me ha llamado la atención ver Claro, la figura de Cánovas allí. Cánovas de Castillo, que cuando al cabo de los años, digamos, hace reflexiones sobre su vida, dice que la revolución se puede hacer cuando uno es joven, una vez en la vida y Ya, sin saber las consecuencias. Es ya. decir, porque las consecuencias de la Revolución 54 fueron terribles, ¿no? Fueron Porque duras. él fue el autor, ¿no? Del que redacta el El autor del manifiesto del manifiesto, Manzanares. exactamente. Es Bueno, decir, que es una revolución que al principio, son los digamos, moderados los que tienen la fuerza. moderada, moderada, pero que se suma, se radicaliza, digamos, ¿no? Sí, porque en ese punto entran en juego lo que ocurrió varias veces antes, ya desde la Guerra de Independencia, bueno, en varias ocasiones en el siglo XIX, se le suman las juntas civiles. Los municipios, pequeños y grandes, se organizan en juntas. Y esas juntas civiles que no sabemos el poder que tienen, porque la Junta es una proclamación de 4, 5, 10 personas diciendo me, me sumo al pronunciamiento de la revolución y yo soy el poder civil en este pueblo, en esta ciudad. Pero realmente ahí no ha habido elecciones ni ha habido nada, es la fuerza. Claro, al estar amparados por la fuerza militar, por la fuerza de las armas, pues en realidad es una fuerza civil, pero amparada por las armas. Eso fueron el reflejo de las juntas. Claro, y las juntas, el poder civil que se organiza a través de juntas, es básicamente un poder de los progresistas. Aunque los militares eran moderados, como O'Donnell,
Sin embargo, el poder civil recayó en los progresistas. Y como he dicho antes, que una vez que tomas el poder, convocas elecciones, pues la reina, mal que bien, expulsan a María Cristina, y la reina Isabel II, mal que bien, más bien mal que bien, acepta la revolución y nombra un gobierno progresista. Que va a ser un bienio, ¿no? Van a ser 2 años Sí, de gobierno claro, progresista. que digamos Espartero será la cabeza visible del progresismo, y O'Donnell, que partía del Partido Moderado, venía del Partido Moderado, sin embargo, va a crear un partido nuevo en el que pretende unificar el poder progresista y el poder moderado en un partido nuevo que se llamará la Unión Liberal. De hecho, no lo conseguirá, seguirán los moderados por una parte y los progresistas por otra, pero ese partido pequeño mm, atrae a muchos generales, a muchos militares, y eso también le da una fuerza militar, le da una fuerza por las armas grande. Fuerza, sí. Y, bueno, y entonces Luchadores. y se inicia el llamado bienio progresista. Bienio progresista, es decir, hay la bicalvarada, que el principio, el objetivo es de gobiernos moderados, pero sin embargo se radicaliza, ¿verdad? Y al final es el triunfo del gobierno progresista. Y esto es muy importante porque de nuevo se expulsa a la regente María Cristina, se expulsa de España a la regente María Cristina y a su esposo ya, ¿no? Porque se habían casado. Y este periodo es un periodo de realizaciones económicas importantes, creo, ¿no? De intenciones, porque son dos Bueno, años. digamos que Sí, continúan la labor que había hecho el Partido Moderado sí, desde el punto de vista económico. Por ejemplo, sí, esas concesiones que hemos dicho antes de ferrocarril que se hacen en los años finales del 44, perdón, sí, de la década moderada a partir del 44, bueno, pues esos ferrocarriles se terminan en la época de la década del bienio progresista. sí. El ferrocarril de O sea, se da, Manresa. se da un impulso al ferrocarril, Más ¿no? que se da un impulso, es que se terminan las obras que estaban iniciadas. O Ah, sea, que muy bien. en el año 55, 56 se termina. Pero ¿qué es lo que importa en el bienio ya para después? Pues lo que hace el bienio es que el Estado participa en los ferrocarriles, cosa que hasta entonces no hacía. O sea, solo era la iniciativa privada, aunque eran concesiones del Estado. Pero lo que hace el Estado en el bienio es organizar un sistema que hoy llamaríamos el sistema alemán, ¿eh? Que es que el Estado no construye el ferrocarril, pero sí lo va a financiar. Es decir, cuando termina el ferrocarril, cada línea de ferrocarril le asegura al Estado que va a cubrir un 6% anual de las obras, del dinero que le ha costado a cada empresa. Y si no logra ese 6%, el Estado le va a dar hasta el 6% de lo que ha invertido o de lo que supone el mantenimiento. Con lo cual el Estado garantiza a las empresas el ferrocarril, el beneficio del ferrocarril. Bueno, y van a llegar empresas, sobre todo francesas, inglesas, belgas, van a llegar a España a construir el ferrocarril. Es decir, además del Marqués de Salamanca y de otras empresas españolas muy pequeñas, el resto son empresas extranjeras. Y llegan porque el bienio progresista les asegura un beneficio durante 100 años. Durante 100 años van a estar cobrando ustedes un 6%. Bueno, tú que eres economista, sabes lo que es ganar un 6% en un periodo donde no hay inflación, porque no había casi inflación. Por tanto, un 6% anual acumulado es una barbaridad. Y de hecho las empresas de ferrocarriles ganaron muchísimo dinero. Mucho dinero, Y sí. esa ley es la que les ampara.
Profesor, a mí se me viene a la cabeza la pregunta, lo que pasa que quizá esta pregunta la voy a dejar para el final. ¿Realmente fue el ferrocarril un factor de integración de mercado? ¿Realmente supuso una importante demanda para la siderurgia española? Es una pregunta que me Bueno, contesta al final. pues la dejo para el final. Ahora vamos a seguir con nuestro hilo Hay un conductor. elemento también que es importante en el bienio, hay Sí. muchos, pero en el bienio, y es que termina la obra desamortizadora. Exacto, ¿Eh? exacto, la de No Madoz, solamente ¿no? la de la iglesia, no solamente los bienes eclesiásticos, sino que va a afectar a los bienes de la corona, que son muchos y que tenía dispersos por toda España. No, los palacios y los lugares reales los deja, pero muchas fincas y tal. Y sobre todo los bienes municipales. Desde la Edad Media, cada municipio tenía unos bienes que eran de la corona. Los de propios, ¿no? Claro, los Los de bienes propios de que eran de la propios. corona, pero no tenían o no tenían pocos impuestos los municipios, y entonces con el dinero de esos bienes, de esas tierras o de las casas, lo que hacían era, bueno, pues hacer las fuentes, pagar al maestro o lo que fuere. Y ahora lo que hace el Estado es decir, no, va a haber un sistema de impuestos municipales, y todos los bienes que tiene de la corona que tiene cada municipio van a pasar al Estado, y el Estado los va a subastar. Bueno, así Exacto. fueron más de 7 millones de bienes que fueron subastados, además de los que se habían, digamos, pasado de propiedad pública a propiedad privada a través de un procedimiento que era correr el mojón. Porque recordemos que la desamortización es, hablando de una manera sencilla, es la expropiación de esos bienes y el Estado los pone a la venta, ¿no? Los pone a la venta. Entonces, el profesor nos está hablando de la desamortización de Madoz, que es una, como él ha dicho muy bien, una desamortización civil. Muy importante también, profesor, la Constitución de 1856, la llamada non nata. ¿Por qué? Porque no se puso en efecto, no se llegó a publicar o no fue Sí, efectiva. efectivamente, antes de que la Constitución estuviera vigente, no llegó a votarse, pero antes de que la Constitución estuviera vigente, hubo de nuevo un pronunciamiento, un golpe de Estado, un pronunciamiento de O'Donnell, que estaba dentro del gobierno, pero quería expulsar a los progresistas, y lo que hizo fue un pronunciamiento militar. He dicho antes que O'Donnell controlaba muchísimos cuarteles en España a través de los generales, que se sumaron al partido de Unión Liberal, y en este caso el partido moderado apoyó a O'Donnell. O sea, igual que el partido progresista apoyó a O'Donnell en el 54, ahora en el 56 el partido moderado apoya a O'Donnell para que Espartero y el Partido Progresista saliera del poder. Bien, y lo primero que hizo O'Donnell fue impedir que la Constitución del 56 se pusiera en marcha. Claro, Y volvió otra vez a estar vigente la Constitución del 45, con una serie de elementos que se añadieron fuera de la Constitución, pero que se añadieron por las Cortes. Por ejemplo, la libertad de prensa, que fue mucho mayor. Por ejemplo, algo las leyes del bienio progresista habían conseguido, que es una cosa llamativa, ¿no? Hasta el año 54, 55, un español no podía salir de su pueblo mm, más de 24 horas, o de su ciudad. O sea, para irse a otra ciudad o a otro pueblo a dormir fuera, tenía que pedir permiso al alcalde o a la policía, tanto del lugar donde estaba como del lugar donde llegaba. Es decir, no había libertad de movimiento, o sea, era un claro. control absoluto. Bueno, pues la Constitución 55 y la ley anterior, lo que consagran es esa libertad de movimientos. Cualquier español puede salir de España libremente
y puede salir de su municipio a vivir o a dormir donde quisiera, a hacer la vida que quisiera, tiene libertad de movimientos. Bueno, pues eso que no estaba consagrado en la en la Constitución del 45, la llamada revolución del 56, que no está en revolución, es un pronunciamiento, lo acepta, y entonces añade a la Constitución del 45 elementos como ese. Por ejemplo, aumenta el número de electores, el censo lo aumenta, cambia el modelo de elección de alcaldes, en fin, una serie de elementos. Una constitución con un acta adicional, creo que llevaba, que Exactamente. permitía una cierta modernización, Sí, cierto cambiaba, progresismo. pero digamos, el meollo de la Constitución del 45, o sea, la soberanía compartida y todo el meollo del 45 sigue. Continuaba. Porque la Constitución del 56 proclamaba la soberanía nacional, esa Constitución non nata, o sea Sí. que era bastante, muy avanzada para la época. Nos estamos olvidando, yo no me olvido, de que en este ambiente de crispación política, porque es un ambiente de crispación política, todo el reinado de Isabel II, en estos momentos hay una guerra civil, que es la guerra carlista, es decir, los gobiernos de turno tienen que hacer frente, ¿no? A la Segunda Guerra Carlista. ¿Cómo se desarrolló esto? Brevemente, profesor, ¿cómo se desarrolló este tema? Bueno, ¿Cómo lo...? la guerra carlista había terminado, la primera guerra carlista Sí, había terminado en la zona del País Vasco y de Navarra el año 1839 con una ley paccionada, un pacto de Vergara, en el cual pues, se reconoce a los militares carlistas sus grados, y se integra en el gobierno, en el ejército, en el ejército cristino, en el ejército liberal. Se reconocen una serie de medidas fiscales y de fueros en, en la zona del País Vasco y de Navarra, y se aceptan una serie de cuestiones menores, ¿no? En sin embargo, en la zona oeste, o sea, en Cataluña, en parte de Aragón, en Levante, la guerra continuó. Y ahí los militares carlistas continuaron en el maestrazgo, en determinados territorios. eh, y don Carlos, que estaba en Francia, había pasado a Francia, entró en el País Vasco, perdón, entró en Cataluña y en el maestrazgo, en Levante, etcétera, en Aragón. Bien, esa guerra se termina por las armas. Es decir, no hay, de hecho, ahí no hay ley pasionada, no hay acuerdos. O sea, Cataluña, por ejemplo, o Aragón, o Levante, no mantienen sus fueros, no hay cuestiones fiscales, no hay nada. O sea, los militares no se integraron y siguieron ahí. Bueno, en esa zona el carlismo siguió muy vivo, puesto que habían sido derrotados por las armas, mientras que en la zona del País Vasco, Navarra, el carlismo se había sumado a cambio de crear un problema para el futuro, porque realmente dejó vivo el tema de los nacionalismos internos, ¿no? Bueno, el carlismo teóricamente había desaparecido, no tenía fuerza, no vivía y tal, pero en los años 50 empieza a haber de nuevo mm, una serie de manifestaciones carlistas, y los carlistas utilizaron eh, la iglesia, vamos, la iglesia, utilizaron al clero, aparte del clero, la iglesia eran todos los españoles, que eran católicos en el La iglesia 99,85%. somos todos. Sí, pero que era una Sí. masa tal, pero parte del clero, hemos dicho antes que el clero había sido expulsado, pero seguían vivos, o sea, los sacerdotes, los religiosos que se habían expulsado seguían vivos, y eran contrarios al liberalismo completamente. Mm, y por otra parte, los carlistas, bueno, pues vieron la oportunidad en el bienio progresista, el 54-56, vieron la oportunidad de levantarse de nuevo.
Eh, eh, Utilizaron sobre todo, utilizaron la idea de que la monarquía corría peligro porque la Constitución del 56 iba a eliminarla, de hecho, al lograr la soberanía popular, y luego también porque la Constitución mm, no daba el valor, la calidad de país católico a España, sino que era el de la mayoría de los españoles. Bueno, hubo también elementos de persecución eclesiásticas en el bienio. Bien, y los carlistas se levantaron. Y hubo una pequeña guerra carlista. ¿eh? Había habido antes unos conatos del carlismo en la época moderada, en Aragón, etcétera, y en Cataluña. Y es la segunda guerra carlista que, bueno, mm, que continuó, digamos, la segunda hay muchos autores que consideran que le llaman la media guerra carlista, o sea, que no llegó a ser una guerra carlista completa, ¿no? Muy Bueno, y ahí, interesante. y ahí pues la tenemos, ¿no? Entonces, Sí. luego eso se pacificó y se terminó. Muy bien. Es interesante entonces, retomemos el hilo conductor. Estamos de nuevo, un pronunciamiento de O'Donnell y se inaugura entonces ahora un periodo de los moderados, ¿no? Otro Sí. gobierno moderado liderado por Narváez, moderados y la Unión Liberal. Y en este periodo de la Constitución que se pone de nuevo en vigor, la Constitución de 1845 con ese acta adicional, ¿no? Que moderniza la antigua Constitución. Para mí creo que fundamental fue la ley Moyano, la ley de instrucción pública, tan importante para que un país sea moderno, ¿verdad? ¿En qué consistió la ley Bueno, Moyano? a mí una vez en la revista Aventura de la Historia, que tiene una sección dedicada al personaje que más te gusta, y me preguntaron una vez, ¿cuál es el personaje que más te gusta de la España contemporánea? Pues yo dije Claudio Moyano. ¿Por qué? Dije, porque la obra de Claudio Moyano es la más importante que hizo el sistema Muy liberal. importante. No solamente en España, sino en todo el mundo. O sea, el liberalismo como ideología, como doctrina, plantea obviamente la libertad del individuo. Y el liberalismo plantea que el individuo, si no sabe leer y escribir, como ocurría en la época romana o en Atenas, si el individuo no sabe leer y escribir, está como en una cárcel mental, no puede salir de ella. Bueno, pues el liberalismo se plantea ya desde el siglo XVIII que toda la población estuviera alfabetizada. Y de hecho las Cortes de Cádiz obligan a alfabetizar a toda la población. En la Constitución de Cádiz está que todos los españoles tienen obligación de alfabetizarse, que no le dio los medios, ¿no? En la década moderada, eh, el ideólogo del moderantismo central, que es el espadón, digamos, el que tiene el poder es Narváez, pero el ideólogo es Pidal. Y Pidal es el que hace la primera ley de enseñanza en España, la ley Pidal del año 1847. 10 años después, Claudio Moyano, que seguía las ideas moderadas y las ideas liberales, quiere extender. ¿Qué aporta esa ley? Sobre todo aporta dos cosas claves, y es que organiza la enseñanza obligando a que haya una escuela en cada pueblo, cosa que la ley Pidal no hizo. Se organizaba la enseñanza muy parecida como la ley Moyano, pero no daba los medios. A la vez, hemos dicho que el Estado se hace cargo de los municipios a través de un sistema fiscal y obliga a los pueblos a que tengan su respectivo maestro o maestras, porque obliga a que cada 5.000 habitantes haya una escuela.
dispersa en las poblaciones. Imaginaros en Madrid o en Barcelona la cantidad de escuelas que se crean, o en los pueblos grandes de Andalucía o tal, de las ciudades intermedias. Y además de eso, dota los medios para que haya, y obliga a que los padres envíen a sus hijos a la escuela, cosa que no se logró por completo en España del sur, pero sí se logró casi por completo en la España del norte, donde los labradores, donde las clases medias, los trabajadores, enviaron a sus hijos a la escuela y se alfabetizó la inmensa mayoría de la población de la zona norte. La inmensa mayoría, me refiero más del 50%. Lo cual, bueno, pues era un avance inmenso, porque estamos hablando de que se pasó del 7-8% que estaba alfabetizado a principios del siglo XIX a más del 50% en el norte de España, en el sur no. Sur, las ciudades sí, pero el pueblo en las zonas rurales no. Bueno, entonces la ley Moyano es la que pone las bases para poder. Y la segunda cuestión importante, clave, que deberían aprender actualmente los gobernantes a hacer, es que el Estado no tenía la enseñanza en total, o sea, solamente cuando la fuerza del Estado no llegaba, perdón, la fuerza privada no llegaba, el Estado intervenía. Entonces creó las bases para montar cantidad de colegios privados y escuelas privadas, y el Estado, donde no llegaba la iniciativa privada, lo creaba escuelas y colegios, institutos de enseñanza media. Pero sobre todo, lo que hizo fue decir, bueno, el nivel de enseñanza es este, y no puede bajar. Y el Estado va a organizar exámenes anuales por, mm, lo- por inspectores nacionales, que son los catedráticos de enseñanza media, y van a hacer un examen anual de toda la población que está estudiando. De tal manera que la iniciativa privada podía enseñar, pero al final el Estado avalaba con un examen. Y el título lo daba el Estado sin bajar un ápice. O sea que el Muy nivel, interesante. el nivel de la enseñanza así se mantuvo. La ley Boyano es una ley que pasó por la monarquía de Isabel II, la Primera República, la España de Cánovas y de Alfonso XII, de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la España de Franco. Es decir, regímenes completamente diferentes, pero que ninguno de ellos bajó un ápice en nivel de la enseñanza. Qué Y interesante. siempre trabajó en la idea aumentar, de aumentar el número de personas que se iban sumando. Por Qué, ejemplo, dime, qué importante es la cultura, qué importante es que la población sea una población culta, porque precisamente cuando estudiamos la modernización de Alemania, de Japón, vemos que fueron unas revoluciones industriales muy rápidas, el proceso fue muy rápido. Y uno de los determinantes que explican ese proceso y esa rapidez es que tenían una población muy culta. El hombre, aunque sea frío decirlo, es un factor de producción. Entonces, ese factor de producción hay que cultivarlo, hacerlo productivo, digamos, ¿no? Es muy, muy bueno, interesante. Y aparte ya, de un factor sí, de producción, también es un sujeto de satisfacción intelectual. por ¿Eh? supuesto, Y exacto, sí, por sí, por ejemplo, supuesto. En Alemania el modelo liberal logró que la mitad de la población, la mitad, estudiaran el equivalente al bachillerato, la enseñanza media, a finales del siglo XIX. Y la inmensa mayoría de la población tocaba un instrumento de música, Sí, sí, es muy importante. Por cosa eso que en España nunca, hay que nunca se ha decirlo hecho. mucho. En la actualidad hay que incentivar a los jóvenes a que sean poblaciones cultas porque son determinantes para el desarrollo de España. Pero Y la cultura entendida como una satisfacción personal. sí, Y esto que ahora se habla mucho, pero que se practica poco, que el individuo, la persona, tenga espíritu crítico porque sí, tiene capacidad de razonar, por porque supuesto. conoce. Entonces, eso es lo que el modelo liberal desde el Sí, siglo XVIII
XIX y el XX ha intentado establecer que el individuo sea capaz de razonar, de pensar, de razonar, efectivamente, pero también tenga espíritu crítico por porque conoce. supuesto. Por Claro, supuesto, para cuanto más culto eres, menos manipulado eres. claro. Muchas gracias. Entonces, ya para terminar, estamos viendo que Había una pregunta pendiente, sí, había sí, una pregunta pendiente, sí, que era pero la... también me gusta recordar que en esta época, en esta última época, es una época de intensa actividad política y también de guerra en el exterior. Tenemos la guerra de África en el 59, la anexión de Santo Domingo y la intervención de México. Es decir, la etapa de Isabel II es una etapa de proyección de España al exterior, ¿no? Es interesante. Bueno, casi todas las guerras que estamos hablando se concentran en la etapa del gobierno de O'Donnell, Sí, desde el 58 al 63, sí. 1858 al 63, el llamado gobierno largo, porque duró Sí, 5 años, el gobierno más largo de todo el siglo XIX. Y ese gobierno eh, buscó porque fue así, está documentado, buscó acciones exteriores para crear la unidad interna. La guerra de África, la guerra de Conchinchina y la guerra de México. muy bien. Y son guerras exteriores forzadas. Sí, Realmente ninguna guerra de estas fueron guerras que surgieron naturalmente, fueron forzadas, sí. forzadas por O'Donnell. Decíamos que quedaba una pregunta Sí, pendiente, la pregunta del ferrocarril, ¿no? la Que pregunta era la integración del la mercado. integración, ¿realmente sirvieron esta modernización de los transportes que se lleva a cabo, sirvió para integrar el mercado y fue un sector de arrastre de otros desarrollos? Sí, Es decir, sí, claramente sí. sí, Por ejemplo, voy a poner dos o tres ejemplos. Hasta que llegó el ferrocarril, la siderurgia en España, donde tenía la fábrica mayor y más importante, era en Marbella. En Marbella, que en tenía una Marbella, fábrica de 2.000 los trabajadores, Heredia, ¿no? de los Heredia, 2.000 trabajadores, era importantísima y fabricaba con un carbón vegetal, fabricaba lingotes de hierro a un precio elevado. Bien, cuando llega el ferrocarril, uno de los primeros ferrocarriles fue el puerto de Gijón hasta la zona minera. Es los primeros, desde el principio de los años 50. Bien, y es el segundo ferrocarril que se creó en España. Bueno, y este ferrocarril hacía que las minas de carbón pues se pudieran transportar el carbón en barco al País Vasco y a la propia Asturias, ¿no? Entonces se crearon fábricas siderúrgicas al lado del carbón, Duro Felguera, y se crearon fábricas siderúrgicas en el País Vasco, en Vizcaya y en Guipúzcoa. Bien, bueno, pues el carbón de Marbella, que era vegetal con muy poca potencia calorífica, hacía que el hierro de Marbella fuera malo y muy caro. Bueno, en solo 4 o 5 años, la siderurgia del norte produjo un hierro a mitad de precio del de Marbella y el de más calidad. Por tanto, se desplomó. Se desplomó y las fábricas de Marbella cerraron. Arruinaron. Eso es un ejemplo de integración del mercado. Muy Y bien. el mercado del hierro, a través del ferrocarril, llega, primero, el mercado del carbón y del hierro se integraron, pero es que además, a través de los puertos de mar y del ferrocarril, el hierro, que era un objeto muy pesado, llegaba a cualquier lugar de España muy barato. Otro ejemplo, en España se consumía leche en toda España, ovino, ovino que se producía localmente. O sea, había cabras, ovejas, vacas, tenían dos vacas en fin, en un pueblo de fuera de Castilla, y de cabra y tal. Bueno, ¿qué ocurre? Que la leche de los pastos del norte
es mucho mejor, y se crían vacas a mucho menor precio y leche de mucha más calidad. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que la leche de Cantabria o de Asturias o de Galicia llega en ferrocarril diariamente a Valladolid, a Madrid. Por eso las lecherías de Madrid están todas regentadas por personas de Cantabria o de asturianos. ¿m? Y, y a su vez, lo que hace el vino, pues se crean las grandes rutas del vino. El vino de La Rioja, el vino del Duero, el de Jerez, que el anterior. Pero en fin, el vino, y sin embargo los viñedos locales de Cantabria o de Asturias o de País Vasco, el chacolí, bueno, pues desaparece. Y el vino llega de calidad, eh, el mercado se había integrado. Podíamos seguir con Qué cualquiera, bien. con la Ha sido naranja. Ya hemos llegado ya justamente para terminar y yo desde luego he gozado muchísimo, ¿eh? Me ha gustado muchísimo y de nuevo te agradezco de verdad esta intervención tan brillante y vuelvo a recomendar el libro del profesor de Germán Rueda Hernán que se llama España 1790-1900, Sociedad y condiciones económicas. Está publicada en Istmo en el 2007. Yo desde luego me lo voy a leer. Me interesa mucho. Muchísimas gracias por, por su colaboración y bueno, seguimos con nuestro programa y muchísimas gracias a todos los oyentes por seguirnos y os espero el próximo domingo y ya este domingo que lo paséis muy bien. Feliz domingo Muy a todos. bien, gracias a vosotros.